Bienvenidos viajeros y curiosos del mundo. Hoy los llevo a un rincón que, aunque a simple vista parece solo un arco de piedra más, oculta una historia tan intensa como sobrecogedora. Un lugar donde la fe, el miedo y la peste se cruzaron en uno de los capítulos más duros del siglo XVI. Estoy hablando del arco de Wishart en la ciudad de Dundee, Escocia, un sitio donde hace casi 500 años un predicador se enfrentó a una epidemia mortal y su valentía lo convirtió en leyenda. Si te gustan las historias ocultas, los viajes diferentes y los destinos cargados de pasado, suscríbete ahora mismo, porque este canal es para ti. Hoy vamos a descubrir por qué este arco se conservó cuando todo alrededor desapareció y cómo un solo hombre cambió la historia de toda una ciudad. Dundee, situada en la costa este de Escocia, es hoy una ciudad moderna, llena de arte, museos y vida universitaria. Pero si retrocedemos 5 siglos, encontramos un panorama muy diferente. En el siglo XVI, Dundee era una ciudad portuaria estratégica. Sus muelles y rutas comerciales la convertían en un punto clave para el comercio con el continente, pero también en un lugar vulnerable. Conflictos políticos, invasiones y epidemias eran amenazas constantes. Como muchas ciudades medievales, Dundee estaba protegida por murallas de piedra. Estas fortificaciones no solo defendían a la ciudad de ataques enemigos, sino que también servían para controlar el comercio y la seguridad interna. Sin embargo, incluso las murallas no podían protegerla de la peor amenaza, la peste. Hoy apenas quedan restos de esa muralla, pero lo que sobrevive, aunque pequeño, guarda una historia que cambiaría para siempre la percepción de lo que significa valentía y compasión. En 1544, Dundee, como tantas otras ciudades europeas, sufrió un golpe devastador, la peste bubónica. La enfermedad no solo era mortal, sino que generaba terror en toda la población. Los síntomas eran horribles: fiebre alta, bubones dolorosos, vómitos, y la muerte muchas veces llegaba en cuestión de días. Las autoridades implementaron cuarentenas, separando a los enfermos del resto de la ciudad. Los contagiados eran obligados a permanecer en cabañas improvisadas fuera de las murallas. Las familias quedaban divididas y los mercados se vaciaban. Las calles se llenaban de silencio, miedo y desesperanza. En medio de esta tragedia, la mayoría de la población se escondía, evitando cualquier contacto con los enfermos. Pero hubo alguien que decidió hacer lo impensable. George Wishart nació en 1513 en Escocia. Era un reformador protestante, un predicador valiente y controvertido. Enseñaba que la fe debía ser accesible para todos y desafiaba abiertamente a la Iglesia establecida, predicando en inglés en lugar de latín, lo que era revolucionario para la época. Amado por muchos, odiado por otros, Wishart tenía un compromiso con los marginados, con los enfermos y con quienes más lo necesitaban. Su valentía y su mensaje reformista lo hicieron un blanco para la autoridad religiosa, pero también un faro de esperanza para la población. Cuando la peste llegó a Dundee, mientras la mayoría huía, Wishart decidió permanecer y predicar a los enfermos, algo que nadie más se atrevía a hacer. La escena es poderosa y aterradora al mismo tiempo. Wishart subió al parapeto del arco de Wishart, la parte superior de la muralla que aún hoy podemos visitar, y comenzó a predicar a quienes estaban aislados por la peste. Imaginen la imagen: el predicador arriba, apoyado en la balaustrada, los habitantes sanos dentro de la muralla escuchándolo desde cierta distancia, y los enfermos tumbados en sus cabañas improvisadas fuera, intentando escuchar entre fiebre y dolor. 3 grupos separados por miedo, enfermedad y normas, pero unidos por un mismo sermón que hablaba de esperanza, consuelo y humanidad. La placa en el arco aún recuerda ese día. Durante la peste de 1544, George Wishart predicó desde el parapeto de este puerto, la gente de pie dentro de la puerta y la peste afectada yaciendo afuera en las cabañas. Un acto simple, pero cargado de una valentía y empatía que ha sobrevivido siglos. Wishart no vivió para ver los frutos de su valentía. En 1546 fue arrestado acusado de herejía y llevado a St. Andrews, donde fue quemado en la hoguera a la edad de 33 años. Su muerte conmocionó a Escocia y alimentó el movimiento reformista. Wishart se convirtió en un mártir, una figura recordada no solo por su predicación, sino por su humanidad frente al sufrimiento. Su influencia llegó a personas como John Knox,
que continuaron la reforma escocesa y cambiaron para siempre el curso religioso del país. El arco de Wishart, que sobrevivió a la demolición de la muralla siglos después, se volvió un símbolo de su legado, un recordatorio de que un solo acto de valentía y compasión puede resonar a través del tiempo. El arco que hoy conocemos como Wishart Arch formaba parte de la East Gate, también conocida como Cowgate, una de las entradas principales de la muralla de Dundee. Esta entrada era utilizada para el comercio, especialmente de ganado, de ahí su nombre alternativo. Después de la batalla de Culloden en 1746, muchas fortificaciones escocesas fueron demolidas en represalia por los levantamientos jacobitas. La mayoría de la muralla de Dundee desapareció, pero este pequeño arco resistió, quizá por su significado histórico, quizá por pura suerte. Hoy, el arco de Wishart es el único vestigio que queda de una muralla que alguna vez rodeó toda la ciudad. Dundee ha cambiado mucho desde el siglo XVI. Hoy es una ciudad vibrante, moderna y culturalmente rica. Museos como el V&A Dundee, la historia del RRS Discovery, murales urbanos, cafés y vida universitaria transforman el paisaje urbano. Y entre todo este movimiento, el arco de Wishart permanece silencioso, casi invisible, recordando a los visitantes que la historia aún respira en cada piedra. Muchos pasan junto a él sin notar su importancia. Otros se detienen, leen la placa, sienten un escalofrío y piensan en lo que ocurrió aquí hace casi 5 siglos. Si visitas Dundee, aquí tienes algunos consejos para aprovechar tu experiencia. Visita gratuita. El arco está abierto todo el día, sin restricciones ni barreras. Dedícale tiempo, observa la placa, la arquitectura y la historia que emana de cada piedra. Fotografía y disfruta. La textura de la piedra y la luz del día crean fotos únicas. Combina con otros sitios. El Museo de McManus, V&A Dundee y el RRS Discovery están cerca. Imagina el pasado. Trata de visualizar cómo era la ciudad en 1544 y el acto heroico de Wishart. El arco de Wishart nos recuerda que los lugares más pequeños pueden contener las historias más grandes. No es solo un arco de piedra, es un testimonio de empatía, de valentía y de humanidad. Una estructura que ha sobrevivido guerras, epidemias y siglos de cambios urbanos. Si visitas Dundee, detente frente a él. Respira la historia. Piensa en aquellos que vivieron momentos de miedo y dolor, y en aquellos que, como Wishart, se atrevieron a hacer algo extraordinario. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si te gustan los destinos con historia, las curiosidades ocultas y los relatos que convierten simples lugares en escenarios inolvidables, suscríbete, déjame un like y cuéntame en los comentarios. ¿Conocías la historia del arco de Wishart? ¿Te gustaría visitar Dundee? Nos vemos en el próximo viaje. Y recuerda, el mundo está lleno de historias que merecen ser descubiertas.